Bueno, seguimos con la segunda parte de este tema que es apasionante para mí y creo que para todos los que están ahí, que es la rehabilitación cardiovascular. Cuando un paciente ingresa al plan de rehabilitación cardiovascular, tenemos que hacer una evaluación médica inicial, y esta evaluación médica inicial consta de tres elementos muy importantes. Uno es la historia clínica, dos es la ergometría, de dos derivaciones, y tres es estratificar el riesgo. ¿Cuál es la utilidad de la estratificación del riesgo? Determinar el riesgo de muerte y mortalidad, determinar el tipo de duración de la supervisión médica y del monitoreo cardíaco que le vamos a hacer, y determinar el tipo, nivel e intensidad del programa de ejercicios que le vamos a dar. O sea, la estratificación del riesgo es clave. ¿Cuáles son las variables que utilizamos para estratificar el riesgo? La capacidad funcional, la función ventricular, las arritmias ventriculares, la isquemia que tenga durante el ejercicio y la edad. ¿Quiénes son aquellos pacientes que tienen bajo riesgo? Los que tienen una función ventricular normal, los que no tienen arritmias, los que tuvieron un infarto, una cirugía con ausencia de complicaciones, los que tienen una respuesta hemodinámica normal al ejercicio, los que no tienen ningún síntoma de refuerzo, los que tienen una capacidad mayor a 7 MET y los que tienen ausencia de depresión clínica significativa. El bajo riesgo es muy importante cuando todos estos parámetros están presentes. ¿Qué sería un riesgo intermedio? Bueno, todo lo que sería en este punto intermedio, ¿no? Disfunción ventricular izquierda moderada, una FEV de 40 a 50 y signos o síntomas de isquemia a niveles medianos del ejercicio entre 5 y 7 MET o en la recuperación. ¿Y quiénes serían los de alto riesgo? Aquellos que sí tienen disfunción ventricular izquierda severa, antecedentes de paro cardiorrespiratorio o muerte súbita, arritmias ventriculares complejas en reposo o en el esfuerzo, infarto cardíaco complicado con shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca o signos de isquemia, una respuesta hemodinámica anormal en el ejercicio, una CPTA con caída de la presión sistólica e incompetencia cronotrópica, signos o síntomas de isquemia, incluyendo angina bajo de 5 MET, capacidad funcional reométrica menor a 5 MET, y el riesgo alto se asume cuando está presente al menos uno de estos criterios de alto riesgo. Pero esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta cuando el paciente va a ingresar al plan. ¿Por qué? Porque va a ser una distinta modalidad. Si el paciente tiene bajo riesgo, le podemos armar una prescripción del ejercicio que vamos a ver más adelante y puede ser una rehabilitación en forma domiciliaria o en centro de salud, no precisando una vigilancia cardiológica estricta, sino que solamente control de riesgo, control de los factores de riesgo, cambio de los hábitos dietéticos, un programa de entrenamiento físico que lo podemos hacer hasta del consultorio. Ahora, si el paciente tiene un riesgo moderado y tiene un alto riesgo, deberá realizar los programas en hospitales o en centros especializados, controlados por personal calificado. En los individuos considerados de alto riesgo se recomienda la monitorización electrocardiográfica durante el entrenamiento, mínimo una de las veces que vaya. Entonces es fundamental clasificar el riesgo. Por ende, para estratificar el riesgo y hacer una historia clínica, lo que nosotros necesitamos, y esto es el rol del cardiólogo, es hacer una historia clínica, una historia deportiva que consiste que nos cuente el paciente qué deporte le gusta, si hizo deporte alguna vez en su vida, una historia clínica común y corriente, y después pedirle un laboratorio para ver si es diabético, si tiene colesterol, para agarrarnos también de cómo está basalmente, por supuesto. Después, todos los estudios cardiológicos que tenga, en especial la ergometría, para saber a qué frecuencia cardíaca yo después le voy a prescribir el ejercicio, como vamos a ver más adelante. Si se puede hacer una antropometría con bioimpedancia para conocer la cantidad de grasa músculo que tiene mejor. También se le hacen unas pruebas de flexibilidad y fuerza y se lo estratifica en el riesgo, como hablamos anteriormente. Los elementos para prescribir el ejercicio aeróbico son varias, pero el que más se usa es la prueba ergométrica, que puede usar en banda o en bicicleta. Y estas pruebas se realizan al ingreso al plan. Y, por supuesto, después cuando nosotros le ponemos una meta y un objetivo al paciente, lo vamos a reevaluar más que nada a las 15 semanas. Ahora, si el paciente tiene una capacidad funcional baja, porque es un gordito, porque nunca hizo actividad física, podemos, para elementos para prescribir, la caminata de 6 minutos, es otro de los elementos que se pueden usar aquí.
Otro tema, antes ya después de ir de lo que es la prescripción, es que las etapas de la rehabilitación cardiovascular se dividen en tres. Y la primera fase incluye desde la fase hospitalaria hasta el alta del paciente. Y esto es fundamental, que todos los pacientes que están internados con un infarto, con una angina inestable, o posoperados o posangioplastia, se le empieza a hablar del ejercicio y que empiecen ya ahí con ejercicios leves para ya pasar después a la segunda fase, que es desde la alta hospitalaria hasta los meses subsiguientes. Esta es la fase donde es la fase propiamente dicha, y la tercera fase es, una vez que logramos lo que queremos lograr en esos 2 meses, es comprende el resto de la vida del paciente, que se llama fase 3-4, en España se le llaman los clubes coronarios. Entonces, la primera fase se realiza mientras el paciente se encuentra hospitalizado, una movilización precoz, mediante ejercicios más que nada articulares y respiratorios, inicialmente en la cama, y se le darán las primeras pautas de dieta, tratamiento y distintos hábitos. En la segunda fase, como decíamos, se realiza desde el alta hasta los 2 o 3 meses posteriores, y básicamente el ejercicio predominante es el aeróbico, con un poquito de fuerza, y si se puede hacer, como decíamos anteriormente, con algo de entrenamiento, con algo de ejercicio recreativo. Y en esta fase se va a recomendar la frecuencia cardíaca de entrenamiento, y ya vamos a describir un poquito lo que sigue, cómo va a ser esta frecuencia. En esta fase 2 hay un periodo de estiramiento, después un periodo de calentamiento durante 10 minutos, y básicamente el entrenamiento es aeróbico, entre 30 y 40 minutos, una recuperación, y sigue ahí a hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios respiratorios que también sirven muchísimo en esta fase. La fase 3 es el resto de la vida. Tras un informe escrito por el cardiólogo, el paciente puede continuar la rehabilitación en clubes con rehabilitación cardiovascular, en centros de salud, en polideportivos o en domicilio. En esta fase, la prescripción del ejercicio es vital para generar el beneficio que ya planteamos, porque no es que vaya a dar ejercicio, sino que vamos a prescribir el ejercicio como vamos a describirlo. Vamos al tema de lo que es la prescripción del ejercicio. Como dijimos, el ejercicio es un fármaco, es como un fármaco. Por ende tiene una dosis exacta, no es señor, vaya y camine, sino que tiene una dosis exacta. Y esa dosis exacta va a depender de estos 5 elementos. Esto es lo que se llama la prescripción aeróbica, que tiene 5 elementos: la frecuencia, la intensidad, el tiempo, la modalidad de trabajo, y siempre tiene que ser progresivo, si no, no sirve. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de actividad por semana que va a hacer. Va a ser 1, 2, 3 veces por semana. Y lo vamos a manejar, depende de la intensidad y a la duración, porque si va a ser pocas veces por semana, le puedo poner más duración o le puedo poner intensidad. La frecuencia siempre va a depender de la frecuencia física previa del paciente y, por supuesto, que de la patología que tenga el paciente. Los 3 componentes más importantes en la primera etapa son la intensidad, la frecuencia y la duración, y entre ellas interactúan entre sí. O sea, como dije antes, si yo tengo poca frecuencia, puedo poner más duración, o puedo poner más frecuencia, menos duración y más intensidad. Vamos a ir jugando con eso. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es la intensidad de trabajo o la carga de un ejercicio, y esto representa directamente al consumo de oxígeno. Eso es la intensidad con la que va a trabajar, a qué frecuencia cardíaca va a trabajar. Entonces, ¿cómo la medimos la intensidad? La intensidad la medimos a través en función de la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo hacemos? Por la ergometría, la frecuencia máxima que llegó el paciente, le aplicamos un 60 o un 80%, y esa frecuencia es la que va a trabajar. Entonces, esa intensidad vamos a utilizarla de acuerdo al juicio clínico. Si el paciente es un EPOC, tiene insuficiencia cardíaca o está mal entrenado, la intensidad por la cual va a trabajar va a ser un 60 del consumo de oxígeno. Si el paciente es un deportista que está bien entrenado, vamos a trabajar al 80 de esa frecuencia cardíaca, de ese consumo de oxígeno. Entonces, la forma de prescribir el paciente la intensidad que va a tener va a ser de la siguiente manera, a través de la frecuencia cardíaca. Una
el 70 al 90% de lo que se ve en la ergometría. Otra, el Carnoven, que es la más exacta, que lo voy a explicar en la próxima placa. Otra, por los MET, también se puede hacer por los MET, no es tan preciso. Y la otra que se puede hacer sin la frecuencia cardíaca, que es por la escala de Bohr, es por donde el paciente, es el esfuerzo percibido por el paciente, que también se relaciona bastante con el consumo, con la frecuencia cardíaca y con el lactato. Acá vemos la fórmula de Carnoven, que es la frecuencia máxima que tuvo en la ergometría menos la frecuencia basal. De ahí sale un número, que es el número que se llama reserva de la frecuencia cardíaca. A ese número de la reserva de la frecuencia cardíaca la vamos a aplicar de acuerdo al paciente. Si es muy entrenado el 80%, si es poco entrenado el 50%. Y ahí va a salir un número que va a ser, vamos a suponer, el 50 en un mal entrenado. Entonces, de esa reserva cardíaca al 50 le vamos a sumar la frecuencia cardíaca de reposo y eso va a ser la frecuencia objetiva que va a trabajar. En general, vamos a poner un ejemplo, va a trabajar entre 120 y 125 latidos por minuto en la intensidad. La escala de Bohr, como todo el mundo acá la conoce, sería 6, no nada, 15, número 15 pesado. Esto está en todos los centros de rehabilitación y uno puede saber en qué punto está teniendo en ese momento. Y la duración, o sea, hablamos de intensidad, hablamos de frecuencia, dijimos que la duración y la frecuencia y la intensidad están entrelazadas de acuerdo a cada paciente, pero la duración es el tiempo empleado en cada sesión. Entonces, si yo tengo mucha frecuencia por semana, puedo poner menos duración y de ahí puedo poner la intensidad, que es lo que vamos a ir aumentando un poquito cada vez más, ¿no? Una vez que ya tenemos en claro cuál va a ser la frecuencia, la intensidad y la duración del paciente, vamos al otro punto, que es la modalidad. Y la modalidad puede ser del ejercicio aeróbico, puede ser bicicleta, puede ser caminata, puede ser natación. Y el otro punto que es clave, que el estímulo es progresivo en general, o puede ser regresivo. Vamos a ver un ejemplo de un paciente progresivo. Nosotros le prescribimos un ejercicio que es primero, digamos, entre las 6 y 8 semanas, con tanta cantidad de veces por semana, tantos minutos de duración por semana y a tal intensidad. Le vamos haciendo pequeños ajustes de duración y frecuencia semanal para ir aumentándole el volumen hasta tratar de llegar a la frecuencia objetiva y que el paciente logre el efecto de entrenamiento. Eso es progresivo. Ahora bien, si yo a un paciente le empiezo a aumentar la frecuencia cardíaca y el paciente presenta ángulo, arritmia, ahí hacemos regresivo. Entonces vamos aumentando la frecuencia cardíaca menos hasta el umbral donde el paciente la tiene. Y a las 12 semanas vamos a reevaluar esto. Acá está, el paciente regresivo, el paciente no lo tolera, se reduce la intensidad y la duración y 12 semanas a reevaluar. El efecto terapéutico en general se alcanza a las 3 semanas, pero ahí vamos a trabajar con la frecuencia umbral al dolor. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca, le duele el pecho a los 130, vamos a trabajar en 125. Y la idea es ir aumentando para que el paciente tenga el dolor a mayor frecuencia cardíaca. La prescripción del ejercicio es esta forma de prescripción, es un proceso que una vez llegado al objetivo, luego se logra, se llega a la fase de mantenimiento. Llegar a un objetivo de entrenamiento a la frecuencia que planeamos de entrada. Bueno, esta es la prescripción del ejercicio, por ejemplo, en un paciente hipertenso. Vamos a hacerlo trabajar 3 a 5 veces por semana a una intensidad baja de la frecuencia cardíaca, 60 minutos, la modalidad aeróbica es bailar, caminar, nadar, y se progresa cada 12 semanas. Y los ejercicios de fuerza son entre un 40 y un 50%. La prescripción de resistencia, lo más importante, como dijimos, es el aeróbico. La prescripción de resistencia siempre va a verse a través de la fuerza y resistencia. La fuerza es la mayor cantidad de peso levantada por el individuo y la resistencia muscular son múltiples contracciones contra una resistencia dada. En general, lo que se hace es 3 series y la primera etapa es al 50% de su fuerza total, se toma lo que es la fuerza de una vez y de ahí se va haciendo 3 series primero con el 50% y después el 75% de la fuerza. La prescripción de la fuerza va de la mano de la aeróbica, se hace la misma frecuencia
y lo que se trata de usar son 4 a 5 músculos y también se va progresando, perdón, de 6 a 8 músculos por sesión y también se va progresando teniendo esta misma modalidad, frecuencia, intensidad, duración y modo. La prescripción recreativa depende de la cantidad del grupo, como dijimos, tiene distintas reglas. Y lo mandamos fuera del plan, que fuera del plan a un plan de caminata, que a actividades no sedentarias. Los efectos adversos de la rehabilitación cardiovascular son muy pocos. Puede haber que sea una teoría cardiovascular, como dijimos, que en ese caso le ajustaríamos. Puede haber rhabdomiolisis o puede haber lesiones osteomusculares. Para que haga una buena prevención de las lesiones hay que hacer un buen precalentamiento, una buena elongación, una progresión lenta en la actividad y una óptima relajación al final. Pero ¿cuál es el problema de la rehabilitación? Y acá este es un chiste de Maitena muy interesante. Primera clase, a ver tesoro si nos entendemos. Vos querés reducir, endurecer o tonificar. Y la paciente que no está acostumbrada a hacer actividad física y que tuvo un evento de le dice huir. Entonces la rehabilitación tiene poco uso. Solamente en Europa y en Estados Unidos participan entre un 10 y un 20%. Y las causas son varias. Primero, porque el médico no la tiene en cuenta, no debería, el paciente no asume la enfermedad. Las razones también económicas también juegan un rol importante. Los horarios, le metemos otros horarios, otro tiempo al paciente, la distancia para recorrer. Entonces, estas son todas barreras que tiene la rehabilitación, por ende se usa muy poco la rehabilitación en la Argentina y en el mundo. ¿Qué hacer para mejorar la rehabilitación? Bueno, mejorar la adherencia, los que ya entran en el sistema, mejorar la adherencia, una muy buena política de comunicación mostrando los beneficios del ejercicio y por supuesto aumentar el número de participantes. Dentro de los pacientes que están en el plan, al tercer mes está demostrado que se van. Entonces, ahí en ese momento lo importante es hacer un buen soporte, un buen consejo médico, una buena dinámica de grupo, hacer una prescripción, un seguimiento al paciente, objetivar los logros, planear actividades recreativas y reuniones sociales, un contacto frecuente con el paciente y yo les hacía firmar un contrato virtual entre el médico y el paciente como para que durante esos 3 meses, que ahí es cuando está demostrado por varios trabajos que ahí la distracción, es cuando más hay que trabajar para que el paciente continúe. Bueno, esto un poco más, la educación para la salud y las políticas de Estado que generen mayor cantidad de participantes en la rehabilitación. Ya para ir terminando, en el mundo la rehabilitación el 25 al 30% en Canadá la usa, el 20% según el Estado en Estados Unidos, en Australia entre un 30 y un 35%, y en Argentina realmente no se sabe cuánta cantidad asiste a la rehabilitación, pero sí lo que sabemos son los pacientes que van, que en general el 38% tuvo un infarto, el 20% una cirugía de revascularización miocárdica y el 17% una angioplastia. Hay un mercado tremendo para seguir enviando pacientes, pero lamentablemente no se manda pacientes de esto. Así que bueno, espero que les haya quedado claro, que les guste y como conclusión es muy fácil. La rehabilitación es una herramienta muy eficaz. Gracias. Hasta la próxima.